Buen día muchachos, un placer saludarlos de nuevo. Vamos a hacer la explicación de la guía número 7 de biología para 6.2. Bueno, pues vamos a trabajar en esta guía los niveles de organización de los diferentes seres vivos y en esos niveles de organización pues tenemos diferentes actividades. No voy a ir como explicando una a una para que ustedes tengan una idea más clara de qué se va a realizar. Lo primero vamos a comenzar con una lectura. Es importante hacerla y mediante la vayan haciendo también ir sacando como palabras que les parezcan o curiosas o raras o llamativas o desconocidas, pero necesito que vayan sacando algunas palabras porque con eso realizaremos una actividad un poquito más adelante, más tarde. Encuentran ustedes después de la lectura que juiciosamente van a realizar una gráfica y en esa gráfica encontramos algo que se llama complejidad ascendente. Cuando me hablan de complejidad ascendente, me hablan de que la complejidad va desde lo más pequeño, digamos que eso sea lo más pequeñito, hasta lo más grande. Desde lo más, por así decirlo, fácil hasta lo más organizado. O sea que aquí tenemos desde lo pequeño a lo grande y desde lo más sencillo a lo más organizado. Ahora empezamos a mirar la estructura que nos proponen acá, la estructura que tenemos y encontramos que inicialmente tenemos algo que se llaman átomos. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Cuando me hablan átomo me hablan de la unidad, solamente uno. Cuando un átomo se combina con dos o más átomos completamente diferentes, me genera algo que se llama molécula. Y observemos que ahí encontramos, aquí solamente encontramos un átomo y aquí encontramos ya tres átomos. O sea que cuando tengo más de un átomo, hablo de algo que se llama molécula. Cuando muchas moléculas se van uniendo, es decir, si esta molécula se va uniendo a otra molécula similar y a otra molécula similar y se van uniendo muchas, entonces yo hablo de algo más grande que se llama macromolécula. Y aquí, pues nuestro ejemplo relaciona a la macromolécula más importante de todos los seres vivos, que es como tal el ADN. Cuando tengo muchísimas macromoléculas, empiezo a ver o empiezo a realizar algo que se llama diferenciación celular. Entonces aparecen los órganos celulares. O sea, aquí yo tengo un ejemplo de un órgano celular. Esos órganos celulares o esos organelos celulares fundamentan algo que se llama la célula. Entonces miremos como la estructura. Aquí tenemos el ADN. Recordemos que el ADN es mucho más pequeño que una célula. O sea que ese ADN se va a encontrar en el centro y va a formar algo que se llama un organelo celular. Ese organelo celular se va a convertir, cuando tengo muchos organelos celulares, en algo que se llama la célula. Aquí nuestro organelo celular podría ser, por ejemplo, el núcleo celular, ¿no? En el núcleo celular encuentro como tal el ADN. El núcleo celular, aparte de la mitocondria, aparte del aparato de Golgi, aparte del retículo endoplasmático, pues con todos ellos se va combinando, se va haciendo más compleja y forman algo que se llama o se estructura como tal célula. O sea que vamos de átomo a molécula, de molécula a macromolécula, de macromolécula a organelo, de organelo a célula, de célula a tejido. Observemos el paso de la célula al tejido. Cuando tengo muchas células que están diferenciadas pero que comparten una función, hablo de uno, de algo más grande que se llama un tejido. Los tejidos me fundamentan algo que se llaman los órganos. Miren que aquí tenemos órgano y allá teníamos organelo. Cuando hablo de organelo, estoy hablando de esas pequeñas estructuras que se encuentran en el interior de la célula. O sea que aquí es importante decir que ese organelo se encuentra en el interior de la célula, que es completamente diferente a este órgano que se encuentra y que es mucho más grande, por supuesto, y que se encuentra en el interior de nuestro cuerpo. O sea que tenemos los órganos van a formar algo que se llaman sistemas, y cuando tengo muchísimos sistemas funcionando de manera simultánea y en pro a un individuo, hablo de un organismo pluricelular. O sea que rápidamente haciendo las estructuraciones átomo, molécula, macromolécula, organelo, después tenemos la célula, después tenemos como tal el tejido, el órgano, el sistema y el individuo multicelular o pluricelular. Y a eso yo le llamo complejidad ascendente, porque va desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Aquí tenemos la explicación y empezamos con nuestras diferentes actividades. Actividad 1, realizar un resumen de la lectura. Actividad 1.2, les había pedido que solicitaran algunas palabras, que las demarcaran, que las fueran como haciendo a un ladito. Aquí
Tomo 5 de esas palabras y voy a buscar su significado pues para desarrollar nuestro vocabulario científico. 1.3 van a dibujar en el cuaderno de cada uno de ellos el gráfico de complejidad ascendente. ¿Cuál es el gráfico de complejidad ascendente? El que está explicando este de acá. Ese es el gráfico de complejidad ascendente. Luego van a dibujar la anatomía interna de un pulpo y van a intentar responderme estas preguntas. Un pulpo, ¿por qué tendrá tantos corazones? ¿Sabían que un pulpo tiene varios corazones? Pues van a investigar cuántos corazones tiene y por qué tiene tantos corazones. ¿Por qué es tan privilegiado ese pulpo, no? En la actividad 1.5 tenemos aquí algunos dibujitos y en cada uno de ellos yo quiero que usted me relacione si se trata de un tejido, de un órgano, de un sistema o de un individuo multicelular. Solamente es una opción, ¿no? Yo sé que de pronto en alguna puedo decir, si se trata de un individuo multicelular como lo tenemos en la gráfica de complejidad ascendente, pues obviamente está también el sistema y el órgano y no, seleccionan uno dependiendo del gráfico, el que más se asemeje, el que más sea relevante dependiendo del gráfico que se les está mostrando. Luego hablamos de los tejidos animales, hablamos del tejido epitelial, el tejido de la piel, el tejido conectivo, ¿cierto? El tejido muscular. Hablamos también de ese tejido tan importante que es el tejido nervioso. Y llegamos a nuestra actividad 2. Van a dibujar un tejido muscular, uno epitelial, uno conectivo, uno nervioso y uno muscular. ¿Sí? El que ustedes quieran, pero que sea uno muscular y demás. Luego va a dibujar un deporte que le permita representar los tejidos epiteliales, conectivos musculares y nerviosos. O sea que en cualquier deporte yo necesito todos mis tejidos, ¿no? Entonces voy a representar cuando estoy usando un tejido muscular, ¿sí? Si estoy pegándole a un balón, estoy usando mis músculos en el momento del impacto, cuando estoy utilizando mi tejido nervioso para mirar la dirección del balón, si la paro, si le pego, si hago el pase, ¿cierto? Ese es mi tejido nervioso que me dice qué voy a hacer con ese balón. Tejido conectivo, ¿cierto? Cómo mis músculos se interrelacionan con nuestra piel, con nuestros tendones, con toda la estructura que tenemos para que yo pueda realizar un determinado movimiento, si decido correr, si decido trotar, si decido hacer diferente figura, una determinada figura, entonces ahí necesito mi tejido conectivo. Mi tejido epitelial, cómo mi piel hace posible eso, ¿no? Imagínense haciendo cualquier deporte sin tener piel, pues sería un poquito más complejo. Entonces van a explicar en el deporte que usted seleccione qué parte del tejido y en qué momento lo está utilizando. O de pronto si en algún momento utiliza varios tejidos también lo puede indicar. Bueno, aquí les tengo un texto pequeño, van a leer esa información. Es en torno a los tatuajes, algunos están a favor, otros están en contra, ¿cierto? Entonces van a leer la información acerca de los tatuajes. Un tatuaje pues es una decisión de vida, porque pues obviamente nos cambia nuestra estructura a nivel celular cuando estamos hablando de la piel. Entonces van a hacer juiciosamente la lectura y luego van a explicar su punto de vista, que estoy a favor o que estoy en contra, o a favor por algunas cosas y en contra de otras. Es una decisión personal, es una opinión muy personal. Usted selecciona y explica lo que usted considere. Si está a favor, en contra, o de pronto algunos aspectos a favor y otros en contra. Va a buscar el significado de las palabras resaltadas en negrilla. ¿Qué palabras son esas? Pues aquí tenemos macrófagos, epidermis, agravante, tóxicos, aluminio y cobalto y mercurio. Y va a buscarme qué significa cada una de esas palabras. Luego vamos a hablar un poquito sobre los pingüinos. Los pingüinos pues chiquitos, bonitos, unas alas cortas, son aves y no pueden volar, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventajas trae a los pingüinos y osos polares tener una capa gruesa de tejido adiposo? Cuando aquí hablo de tejido adiposo, estoy hablando específicamente de una capita de grasa, ¿no? Los osos polares y los pingüinos tienen una capita de grasa. Pues de hecho el pingüino no vuela por eso, ¿no? Es demasiado pesado para volar. Entonces, ¿por qué tienen una capa tan gruesa en su piel, ¿no? ¿Qué los hace particulares? ¿Qué ventaja les da tener una capa tan gruesa en su piel? 2.5. Vamos a hablar un poquito de la sangre. Sabemos que se compone de glóbulos rojos, blancos, que se compone de plaquetas, de plasma, ¿cierto? Pero voy a investigar la función específicamente de los glóbulos rojos, qué son, para qué sirve, porque son importantes, glóbulos blancos igual y plaquetas de la misma manera.
2.5 van a realizar una lista de 10 acciones para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Estamos en época de pandemia, es importante que el sistema inmunológico esté funcionando, que esté trabajando muy bien, es lo que nos defiende de virus y bacterias, y va a realizar 10 acciones que usted considere, puede investigarlas si también a bien lo puede hacer, de 10 acciones que le ayuden a fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Consumir mucha vitamina C, hacer ejercicio, hidratarse y demás son acciones que le contribuyen para ese sistema inmunológico. Actividad número 3, estoy hablando de las plantas. Entonces, lee las plantas, estructura de las plantas que forman órganos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener algunos dibujitos, en este caso uno de una planta general, la estructura de una planta general, y al lado encuentro como unos numerales. Número 1, ¿qué es el número 1? Ah, son las hojas. ¿Qué es el número 2? Ah, son las flores. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Ah, es número 5, son las raíces. Ah, ¿para qué sirve la raíz y demás? Luego tenemos aquí alguna información sobre los tejidos vegetales. Podemos decir que los tejidos vegetales como tal se clasifican en protectores, tejidos de crecimiento, conductores entre xilema y floema, de sostenimiento y tejidos fundamentales. Y aquí tenemos como un cuadrito para que usted relacione en dónde encuentro ese tejido en diferentes reinos de la naturaleza, ¿no? Específicamente vegetal y animal. Tejido de protección, entonces en el vegetal, ¿quién es el tejido de protección? Se observa, dice, ah, tejido de protección. Se puede guiar acá, aquí tiene una pequeña lecturita. Entonces, tejidos protectores, por ejemplo, me dice que están constituidos por células que recubren la planta y que evitan la pérdida de agua por tener una capa cerosa. Entre ellos está la epidermis. Entonces, tejidos protectores en los vegetales, pues está la epidermis. En el animal, ¿quién hace el papel de la epidermis? Pues lo hace el tejido epitelial, ¿recuerdan? La piel. Entonces, ahí voy completando como tal mi cuadrito dependiendo de lo que vaya encontrando en las diferentes lecturas. Solamente, pues es un cuadrito muy pequeñito.